inicio de una vida guiada por la fe, hay historias que no comienzan con aplausos ni con grandes escenarios, sino con un silencio profundo, con una vida sencilla y con un corazón que, sin hacer ruido, decide tomarse a Dios en serio. Así inicia el camino de San Aspacio, un santo del que no siempre se habla mucho, pero cuya vida nos recuerda algo poderoso. A la santidad no depende de ser famoso, sino de ser fiel. Y cuando uno mira con atención, descubre que los santos que parecen pequeños en la historia, muchas veces son gigantes en el cielo, porque su amor fue verdadero, constante y humilde. San Aspacio vivió en un tiempo en el que la fe cristiana se transmitía con fuerza, pero también con desafíos. No era una época de comodidades espirituales, ni de caminos fáciles. La vida cotidiana podía ser dura, el trabajo exigente y las preocupaciones del día a día eran reales. Pero justo ahí, en medio de lo ordinario, es donde Dios suele levantar a sus mejores servidores, porque cuando el alma aprende a buscar a Dios en lo simple, entonces la fe deja de ser solo una idea bonita y se convierte en una forma de vivir, en una brújula que orienta cada decisión. Desde joven, Aspacio mostró un carácter diferente, no porque fuera perfecto, sino porque tenía una sensibilidad especial para lo sagrado. Hay personas que crecen buscando siempre la aprobación de los demás y otras que, aún sin saber explicarlo, sienten dentro una necesidad profunda de verdad, de paz y de sentido. Aspacio era de estos últimos. Su corazón no se conformaba con lo superficial. Quería comprender por qué la vida vale, por qué el amor duele a veces, por qué el bien cuesta y por qué Dios parece hablar en el silencio cuando el mundo hace demasiado ruido. Y es ahí donde comienza lo más importante de esta historia, a la vida interior. Porque la santidad de San Aspacio no se construyó en un solo día, ni fue resultado de un momento emotivo, sino de una decisión repetida muchas veces en elegir a Dios, incluso cuando nadie lo estaba mirando. Eso es lo que hace fuerte a un santo. No el brillo exterior, sino la fidelidad secreta. Esa fidelidad que se ve cuando uno se levanta con cansancio y aún así reza, cuando uno tiene preocupaciones y aún así confía, cuando uno podría rendirse y aún así sigue adelante. Aspacio fue aprendiendo, poco a poco, que la fe no es una emoción pasajera, sino una relación viva. Y como toda relación verdadera, necesita tiempo, escucha, paciencia y compromiso. La oración, para él, no era un adorno del día, sino el centro. Era el lugar donde podía respirar por dentro, donde podía recordar que no estaba solo y donde su corazón encontraba claridad. Hay personas que rezan solo cuando están al límite, pero los santos rezan también cuando todo parece normal, porque entienden que la oración es alimento, no emergencia. En su entorno, muchos seguramente lo veían como alguien tranquilo, trabajador, reservado, quizá incluso demasiado serio para los gustos del mundo. Pero lo que pasaba en su interior era otra cosa, en un fuego silencioso. Aspacio estaba siendo moldeado por Dios, y cuando Dios moldea un alma, no siempre lo hace con eventos espectaculares. Muchas veces lo hace con pequeñas renuncias, con decisiones discretas, con actos de bondad que nadie aplaude, con paciencia ante las dificultades, con humildad cuando el orgullo quiere dominar. Y aquí aparece una enseñanza fuerte para nosotros. No necesitamos esperar a que la vida sea perfecta para empezar a vivir con fe. San Aspacio no esperó a tener todo resuelto. No esperó a que su entorno fuera ideal. Empezó donde estaba, con lo que tenía. Y eso es lo que vuelve su historia tan cercana, porque todos vivimos batallas internas. Todos tenemos días buenos y días pesados. Todos hemos sentido dudas, cansancio, confusión, o ese sentimiento de no sé si estoy haciendo lo correcto. Pero Aspacio nos enseña que, incluso en medio de esas emociones, uno puede seguir caminando con Dios. En los primeros años de su vida espiritual, Aspacio aprendió a dominar algo que cuesta mucho, el impulso de vivir solo para uno mismo. Porque el corazón humano tiende a buscar comodidad, control y seguridad. Pero el Evangelio nos invita a algo más grande, a confiar, a servir, a amar, de verdad. Y Aspacio empezó a practicar eso desde temprano, como quien entrena el alma. No se trata de hacerse daño, ni de vivir con tristeza, sino de aprender a ser libre por dentro, para que nada te esclavice, a ni la opinión ajena, ni el miedo, ni la ansiedad,
ni la necesidad de tener siempre la razón. Así fue creciendo la base de su santidad, con raíces profundas, porque los árboles que resisten tormentas no son los que se ven más bonitos por fuera, sino los que tienen raíces firmes. Y San Aspacio estaba echando raíces en Dios, en raíces de oración, raíces de humildad, raíces de obediencia interior, raíces de amor sincero. Y cuando esas raíces se forman, llega el momento en que la vida pone pruebas, y ahí se nota quién está construido sobre roca. Pero eso lo veremos en la siguiente parte, porque la historia apenas comienza. En la vida de San Aspacio, el llamado de Dios no fue solo para su crecimiento personal, sino para convertirse en luz para otros, en guía, en apoyo espiritual, en testimonio vivo de que si se puede vivir con fe, sin perder la paz, y si se puede caminar con Dios, incluso cuando el mundo empuja hacia lo contrario. Y tú, que estás escuchando esto, tal vez hoy también estás en tu parte 1, en el inicio de algo, en el comienzo de una decisión, en el despertar de una fe que quiere renacer. No te desesperes. Dios trabaja con proceso. Dios no te exige perfección inmediata. Te pide fidelidad diaria. La fe que se fortalece en lo cotidiano. Cuando una persona empieza a tomarse a Dios en serio, ocurre algo muy particular. A la vida exterior puede seguir igual, con los mismos días, las mismas responsabilidades y los mismos problemas de siempre. Pero por dentro, todo comienza a transformarse. Y eso fue exactamente lo que pasó con San Aspacio. Después de esos primeros pasos de oración y búsqueda sincera, su corazón ya no era el mismo. Había descubierto que la fe no es solo una idea bonita, sino una fuerza real que cambia la manera de pensar, de reaccionar, de mirar a los demás y de enfrentar la vida. Aspacio fue creciendo en un ambiente donde la fe se vivía con respeto, pero también con desafíos. Había momentos en los que la vida parecía tranquila y otros en los que la incertidumbre, las tensiones sociales o los problemas personales hacían que muchos se enfriaran espiritualmente. Y aquí es donde él empezó a destacar, no por llamar la atención, sino por su constancia. Porque una cosa es emocionarse un día y otra muy diferente es mantenerse firme cuando pasan las semanas, los meses y los años. Y esa firmeza, que parece pequeña, es en realidad una de las virtudes más grandes. En esta etapa, Aspacio aprendió una lección que muy pocos aceptan en la santidad. Se construye con hábitos, no con impulsos, no con promesas que duran poco, sino con decisiones repetidas, con disciplina interior, con ese tipo de fidelidad que nadie ve, pero que Dios sí. Mira, él entendió que la oración no es algo que se hace cuando hay tiempo, sino algo que crea tiempo, porque cuando uno reza, el corazón se ordena, la mente se calma y la vida se vuelve más clara. Por eso, Aspacio fue haciendo de la oración una parte estable de su día, como quien alimenta un fuego para que no se apague. Y mientras más rezaba, más comprendía algo profundo en Dios. No solo quiere que creamos, sino que vivamos de una manera distinta. Aspacio comenzó a vigilar sus palabras, sus intenciones, sus reacciones, no porque viviera con miedo, sino porque quería amar mejor, quería ser justo, quería ser limpio de corazón, quería que su vida no fuera una contradicción, sino un testimonio silencioso. Porque hay personas que hablan de fe, pero viven con amargura, y hay otras que casi no hablan, pero su presencia transmite paz. Aspacio fue de esos de los que predican sin necesidad de levantar la voz. En lo cotidiano, esto se notaba en cosas simples, en su paciencia, en su forma de escuchar, en su manera de tratar a los demás sin desprecio, en su capacidad de mantenerse sereno incluso cuando otros se alteraban. Y esto no significa que nunca sintiera enojo o cansancio, porque eso es humano. Pero él aprendió a llevar todo eso a Dios, a no dejar que el corazón se le llenara de oscuridad, a no permitir que la tristeza se volviera resentimiento. En lugar de endurecerse, se volvió más compasivo. En lugar de cerrarse, se volvió más disponible. Con el tiempo, quienes lo rodeaban empezaron a notar que Aspacio tenía algo especial. Sabía orientar sin imponer. Hay personas que corrigen humillando y otras que ayudan levantando. Aspacio era de los que levantan. Su consejo no venía de un deseo de controlar,
sino de un amor verdadero por el bien del otro. Y esa capacidad nace de la vida interior, porque cuando uno está cerca de Dios, aprende a mirar a los demás con misericordia, con paciencia y con esperanza. Además, Aspacio fue creciendo en un espíritu de servicio. Comprendió que la fe no es solo yo y Dios, sino también Dios y mis hermanos. La vida cristiana, cuando es auténtica, siempre lleva al amor concreto. Y él comenzó a vivir ese amor en acciones pequeñas pero constantes, acompañando a quien estaba solo, animando al que se sentía desorientado, ayudando donde podía y ofreciendo palabras que sanaban por dentro. Muchas veces, una frase dicha con caridad puede cambiar el día de una persona. Y Aspacio lo entendía bien. No necesitaba dar discursos largos, porque su vida era coherente. Pero como suele pasar en el camino espiritual, también llegaron momentos de prueba. No pruebas espectaculares, sino de esas que se sienten por dentro en cansancio, dudas, tentaciones de abandonar, pensamientos como ¿vale la pena seguir así? O ¿por qué Dios permite que ciertas cosas cuesten tanto? Y ahí es donde se ve el alma de un santo, no porque no sienta esas cosas, sino porque decide no dejarse dominar por ellas. Aspacio aprendió a sostenerse en Dios incluso cuando no sentía consuelo, incluso cuando parecía que todo era rutina. Él comprendió que hay etapas donde la fe se vuelve madura, y esa madurez se nota porque ya no depende del ánimo, ya no depende de que todo salga bien, ya no depende de que los demás aplaudan. La fe madura permanece, aunque el corazón esté cansado, permanece, aunque haya silencios, permanece, aunque no haya respuestas inmediatas. Y esa es una enseñanza enorme para nosotros, porque muchos abandonan justo cuando Dios está formando algo grande. En esta parte de su historia, Aspacio fue entendiendo que Dios no lo llamaba solo a ser buena persona, sino a ser un hombre completamente entregado. Y esa entrega, poco a poco, lo fue llevando a una vocación más clara, la de convertirse en guía espiritual, en pastor de almas, en servidor del pueblo de Dios, porque cuando alguien vive con tanta coherencia, la gente se acerca, busca consejo, pide oración, pide dirección, y sin quererlo, Aspacio empezó a ser un punto de referencia para otros. Y aquí hay algo muy importante. Dios no elige a los perfectos, Dios forma a los disponibles. Aspacio no era un superhéroe, era un hombre que se dejó moldear, que aceptó ser corregido por Dios, que se esforzó por amar incluso cuando costaba, y esa docilidad interior fue construyendo el corazón de un santo. La fe, que se fortalece en lo cotidiano. Hay un momento en la vida espiritual en el que Dios deja de ser solamente un refugio para el alma y se convierte en una misión. Ya no se trata únicamente de estar bien con Dios, sino de permitir que esa fe se vuelva a luz para otros. Y eso fue lo que empezó a suceder con San Aspacio en esta etapa en su vida interior, que antes crecía en silencio, comenzó a dar frutos visibles. Sin buscar reconocimiento, sin querer figurar, Aspacio fue tomando un papel cada vez más importante en su comunidad, porque la gente veía en él algo que hoy es muy raro en coherencia: paz, firmeza y caridad verdadera. Mientras muchos vivían con prisa, con preocupaciones constantes, o con el corazón dividido entre lo que decían creer y lo que realmente practicaban, Aspacio se mantenía sereno, con un espíritu estable, y esa estabilidad no era frialdad ni indiferencia, sino una fe profunda que le daba dirección. Él comprendía que una persona que camina con Dios no se vuelve perfecta de un día para otro, pero sí se vuelve más consciente, más humilde y más capaz de amar sin condiciones. Por eso, su presencia empezaba a transmitir confianza. A quien se acercaba a él, sentía que podía hablar sin miedo, que podía abrir el corazón sin ser juzgado. En esta parte de su historia, Aspacio comenzó a servir más activamente, con responsabilidades concretas. No era alguien que solo opinaba sobre la fe, sino alguien que la vivía con acciones, ayudaba a organizar, a acompañar, a sostener a los más débiles, a animar a los que se sentían lejos de Dios. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces, la santidad no se nota por lo espectacular, sino por lo constante. Aspacio no necesitaba grandes escenarios para hacer el bien. Su lugar de misión era el día a día, las personas reales, los problemas comunes, las necesidades silenciosas. Con el tiempo, su capacidad para orientar y consolar se volvió más fuerte. Era de esos hombres que saben escuchar de verdad, sin interrumpir,
sin apresurar, sin imponer. Y cuando hablaba, no lo hacía para demostrar que sabía, sino para ayudar a que el otro encontrara claridad. Sus palabras no eran duras ni cargadas de orgullo. Eran firmes, sí, pero con ternura. Porque él entendía que el corazón humano no cambia por presión sino por amor, y que la corrección, si no viene acompañada de misericordia, puede alejar en lugar de acercar. Aspacio también empezó a destacar por su vida de oración, que ya no era solo una práctica personal, sino el motor de todo lo que hacía. Él sabía que servir sin oración desgasta, porque uno termina cargando cosas con sus propias fuerzas, pero servir con oración transforma, porque uno aprende a confiar en Dios y a no querer controlar todo. Por eso, Aspacio se volvía un hombre con equilibrio. Trabajaba, se esforzaba, pero también sabía descansar el alma en el Señor, y ese equilibrio le daba una fortaleza especial en los momentos difíciles. Porque sí, llegaron momentos difíciles. Siempre llegan, a veces no en forma de grandes conflictos visibles, sino como pruebas interiores, incomprensiones, críticas, cansancio, desánimo, tentaciones de abandonar, momentos donde parece que el bien no es valorado o que las personas no cambian. Y aquí es donde Aspacio mostró una virtud enorme en perseverancia. Él no era de los que se rinden cuando las cosas no salen rápido. Entendía que Dios trabaja en el tiempo y que el corazón humano necesita procesos. Por eso, en vez de frustrarse, aprendió a ser paciente, a sembrar con esperanza, a seguir haciendo el bien aunque no viera resultados inmediatos. Y mientras más servía, más comprendía una verdad profunda. Muchas heridas del alma no se curan con palabras bonitas, sino con presencia, con acompañamiento, con un amor que se mantiene. Aspacio era así en alguien que se quedaba, que no desaparecía cuando la gente estaba pasando por momentos complicados. Su fidelidad era un signo de Dios, porque Dios también es así. No abandona, no se cansa de nosotros, no se aleja cuando estamos débiles. Aspacio reflejaba esa paciencia divina con su manera de tratar a los demás. En esta etapa, su comunidad empezó a reconocerlo como un guía espiritual, no porque él lo pidiera, sino porque era evidente. Cuando alguien vive con rectitud, la gente lo nota. Cuando alguien se esfuerza por ser justo, la gente lo busca. Cuando alguien tiene un corazón limpio, se vuelve una referencia. Y Aspacio, con humildad, aceptó ese peso, el peso de acompañar, de orientar, de ayudar a otros a caminar hacia Dios. Eso no es algo ligero, porque implica responsabilidad, entrega, renuncia al ego y sobre todo, amor sincero. Y aunque Aspacio era un hombre firme, nunca perdió la sencillez, nunca se creyó superior. Al contrario, mientras más crecía espiritualmente, más humilde se volvía, porque los santos no se sienten mejores, se sienten más necesitados de Dios. Aspacio sabía que todo lo bueno que había en él venía del Señor. Por eso, evitaba la vanidad, evitaba la dureza, evitaba las discusiones inútiles. Prefería construir paz antes que ganar debates. Prefería reconciliar antes que dividir. Prefería escuchar antes que presumir. Esa actitud silenciosa pero poderosa fue moldeando su figura como un verdadero servidor de Dios. También comenzó a ser reconocido por su manera de vivir la caridad con inteligencia. No era una caridad impulsiva, sino prudente y constante. Ayudaba sin humillar, daba sin esperar aplausos, servía sin hacer sentir al otro como menos. Y esa es una caridad que realmente sana, porque no solo resuelve una necesidad externa, sino que dignifica el corazón de quien recibe. Aspacio entendía que cada persona es valiosa, que cada humano importao, que cada historia merece respeto. La fe que se fortalece en lo cotidiano. En la vida de los santos, hay un punto en el que la fe deja de ser solamente una fuerza interior y se convierte en una prueba constante. No porque Dios quiera complicar el camino, sino porque cuando una persona empieza a dar fruto, inevitablemente también enfrenta resistencias, cansancio y desafíos que ponen a prueba la pureza de su intención. Y en esta etapa, San Aspacio entró en ese terreno delicado donde servir a Dios ya no era solo un acto de amor, sino también un acto de fidelidad diaria, incluso cuando el corazón se siente pesado o el entorno se vuelve difícil. Aspacio ya era reconocido como un hombre de oración y de consejo, alguien a quien muchos buscaban cuando necesitaban
claridad. Pero esa misma confianza que despertaba en unos, también podía despertar dudas en otros. A veces, cuando alguien vive con coherencia, se vuelve una especie de espejo que incomoda, no porque sea perfecto, sino porque su manera de vivir deja en evidencia la falta de compromiso de quienes prefieren una fe cómoda, sin exigencia. Y Aspasia tuvo que aprender algo muy duro. No todos celebran la luz. Algunos la evitan. No todos quieren escuchar la verdad con amor. Algunos se cierran. No todos aceptan un llamado a mejorar. Algunos lo interpretan como crítica. Sin embargo, él no se endureció. No se volvió desconfiado ni se aisló. Al contrario, su respuesta fue más profunda. Se apoyó más en Dios, porque cuando una persona intenta sostener su misión solo con su carácter, termina desgastándose. Pero cuando sostiene su misión con oración, con humildad y con entrega, se fortalece. Aspasia comprendió que su trabajo no era agradar a todos, sino mantenerse fiel al bien, con un corazón limpio y una conciencia tranquila. En esta parte de su historia, su servicio se volvió más exigente. Había más responsabilidades, más personas que acompañar, más decisiones que tomar. Y con eso llegó también un riesgo espiritual muy grande. El riesgo de la prisa, el riesgo de vivir ocupado pero vacío por dentro, el riesgo de hacer muchas cosas para Dios sin estar realmente con Dios. Aspasia lo notó a tiempo, y en vez de caer en ese ritmo que consume, decidió cuidar su vida interior con más firmeza. Se reservaba momentos de silencio, de oración, de reflexión, porque él sabía que el alma necesita respirar, igual que el cuerpo. Y aquí aparece una enseñanza poderosa. La fe no se mantiene viva solo con emociones. Hay días en que el corazón se siente encendido, sí, pero también hay días en que el corazón se siente seco, distraído o cansado. Aspasia no se guiaba por el ánimo del momento, sino por la decisión de amar a Dios cada día. Esa es una diferencia enorme, porque hay personas que creen que sentir bonito es tener fe, pero Aspasia sabía que la fe verdadera también camina cuando no se siente nada especial, cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados visibles. Con el tiempo, su presencia empezó a tener un impacto más amplio. Su manera de hablar, de orientar y de actuar no se quedaba solo en un círculo pequeño, sino que se extendía como una influencia silenciosa. Y esto no era por estrategia ni por ambición, sino porque cuando alguien vive con verdad, su vida se vuelve un mensaje. Aspasia era un testimonio viviente de que se puede ser firme sin ser duro. Se puede ser espiritual sin ser distante. Se puede ser humilde sin ser débil. Y eso, para muchas personas, era como encontrar un camino posible en medio de sus propias luchas. También enfrentó un desafío que casi nadie menciona, pero que es real: el desgaste emocional de acompañar a otros, porque escuchar dolores ajenos, sostener problemas, orientar decisiones con solo lágrimas, todo eso pesa. Y si no se pone en manos de Dios, puede quebrar por dentro. Aspasia aprendió a no cargar con todo, como si Él fuera el Salvador. Él sabía que el único Salvador es Cristo, y que Él solo era un instrumento. Por eso, cuando terminaba de ayudar, entregaba esas preocupaciones a Dios, oraba por las personas, pedía luz, pedía fortaleza, pero no permitía que el cansancio lo volviera amargo. Y en medio de todo esto, Aspasia mantuvo una virtud que lo distinguía: la paz. No una paz superficial, sino una paz construida con fe. Esa paz que no depende de que todo salga bien, sino de confiar en que Dios está presente incluso cuando hay incertidumbre. Esa paz que no se compra ni se aprende en un libro, sino que se recibe cuando uno decide rendir el control y caminar con Dios paso a paso. Hubo momentos en los que la situación parecía exigirle respuestas rápidas, soluciones inmediatas, decisiones sin margen de error. Y ahí se vio su prudencia. Aspasia no era impulsivo, no hablaba por hablar, no actuaba por presión. Él escuchaba, oraba, discernía, y esa forma de vivir le dio autoridad moral. La gente confiaba en él porque sabían que no buscaba su propio beneficio, sino el bien verdadero. En un mundo donde muchos se mueven por interés, Aspasia se movía por conciencia. En esta etapa, su testimonio también empezó a tocar a quienes estaban lejos de la fe, personas que no se acercaban por discursos, sino por la calidad humana de Aspasia, porque la santidad auténtica no es fanatismo,
no es dureza, no es superioridad, es amor, en un amor que no se impone, pero que invita, un amor que no humilla, pero que levanta, un amor que no condena, pero que orienta. Y así, San Aspasia se fue convirtiendo en un signo de esperanza, en una prueba viviente de que se puede vivir con dignidad, con propósito y con Dios en el centro, incluso en tiempos complicados. Su vida era un recordatorio de que la fe no es solo rezar, sino vivir de manera diferente, y que cuando alguien decide caminar con Dios, su entorno puede cambiar lentamente, pero cambia. La fe que se fortalece en lo cotidiano. Hay un momento en la vida de toda persona que camina con Dios en serio, en el que el corazón entiende algo que no se aprende con teoría. En la fe no se prueba cuando todo está tranquilo, sino cuando todo exige firmeza. Y en esta etapa de su historia, San Aspasia entró en un tiempo decisivo, donde su misión dejó de ser solamente acompañar, orientar y servir, para convertirse en una entrega más completa, más silenciosa y al mismo tiempo más profunda. Aspasia ya no era solo un hombre reconocido por su vida de oración. Ahora era alguien que representaba estabilidad para muchos. Había personas que encontraban paz al escucharlo, familias que se animaban al recibir una palabra suya, comunidades que recuperaban esperanza cuando él se acercaba con sencillez. Pero esa influencia no era una fama, ni un brillo externo. Era algo mucho más fuerte. Era autoridad espiritual, esa que nace cuando una vida es coherente, incluso en lo pequeño. Y sin embargo, junto con ese crecimiento, llegó una realidad inevitable. Las responsabilidades aumentaron. La gente buscaba consejo con más frecuencia. Los desafíos de la comunidad se volvían más complejos y el ritmo de servicio podía volverse desgastante. Aspasia comprendió que, si no cuidaba su interior, su entrega se convertiría en rutina. Por eso, en vez de caer en la prisa, hizo lo contrario, profundizó su vida interior. Aquí aparece una de las claves más grandes de su santidad. Aspasia no se apoyaba en su energía, sino en la gracia. Él sabía que hay días en que el cuerpo se cansa, la mente se satura y el corazón se siente presionado. Pero también sabía que cuando uno se pone de rodillas, Dios renueva. Por eso, en medio de su trabajo, él se hacía espacios de silencio, no para desconectarse, sino para conectarse mejor con el Señor, porque su misión no era solo resolver problemas, era ser un canal de paz. En esta etapa, San Aspasia también se enfrentó a algo muy humano, a la incomprensión. A veces, cuando alguien toma decisiones con prudencia y con amor, hay quienes no lo entienden. Hay quienes interpretan la calma como frialdad, la firmeza como dureza, o la prudencia como falta de valor. Aspasia vivió esas tensiones, pero no respondió con orgullo. Su respuesta fue el camino de los santos en humildad y paciencia. Él no buscaba defender su imagen, no gastaba su fuerza en discusiones estériles, prefería guardar silencio, seguir sirviendo y dejar que el tiempo hablara. Porque quien vive para Dios aprende que la aprobación humana es inestable, pero la paz de la conciencia es un tesoro. Aspasia entendió que lo importante no era que todos lo aplaudieran, sino que su corazón permaneciera limpio delante del Señor. Y mientras tanto, su vida seguía dando fruto, pero no un fruto ruidoso, sino un fruto profundo en conversiones interiores, reconciliaciones, decisiones de vida más ordenadas, personas que volvían a orar, jóvenes que recuperaban el sentido de su camino, ancianos que encontraban consuelo. Aspasia era como una lámpara encendida, no gritaba, no imponía, pero iluminaba. Otro punto importante de esta parte es que Aspasia aprendió a acompañar sin controlar. Muchos líderes espirituales, sin darse cuenta, caen en el error de querer dirigirlo todo, de querer tener siempre la última palabra, de sentirse responsables de cada paso ajeno. Aspasia no era así. Él guiaba, sí, pero siempre recordaba que cada persona tiene su proceso. Por eso, en vez de presionar, él sembraba. En vez de exigir, él inspiraba. En vez de forzar, él confiaba. Y eso lo hacía aún más cercano, porque la gente no se sentía juzgada con él, sino comprendida. No se sentía aplastada, sino levantada. No se sentía observada, sino acompañada. Aspasia sabía que Dios no trata a las almas con dureza,
sino con misericordia. Y él quería reflejar ese mismo corazón. En esta etapa, también se fortaleció su amor por lo cotidiano. Para muchos, la santidad se imagina como algo extraordinario, lleno de momentos impresionantes, pero Aspasia mostraba lo contrario. La santidad se construye en lo simple, en la fidelidad diaria, en la oración constante, en el servicio sin aplausos, en la paciencia cuando nadie la ve, en la humildad cuando el orgullo quiere hablar, en el perdón cuando el corazón se siente herido. Y fue precisamente esa fidelidad lo que lo preparó para un momento crucial. Porque, aunque él no buscaba pruebas, la vida siempre trae momentos en los que uno tiene que decidir: ¿voy a sostener mi fe cuando sea más difícil? ¿Voy a seguir confiando cuando no entienda? ¿Voy a mantenerme firme cuando mi comodidad se ve afectada? Aspasia llegó a ese punto, y su respuesta no fue de miedo, sino de abandono en Dios, no porque fuera insensible, sino porque había aprendido a confiar de verdad. Cuando uno ha pasado años orando, sirviendo y entregándose, el alma adquiere una fortaleza distinta. Ya no se apoya en lo externo, sino en la presencia de Dios. Por eso, en este tiempo, Aspasia se convirtió en un ejemplo de madurez espiritual. Ya no era solo un hombre bueno, era un hombre profundamente unido al Señor. Su mirada era más serena, sus palabras más sabias, su corazón más firme. Y la gente lo notaba. Había algo en el que transmitía seguridad, como si su vida dijera sin palabras: Dios está contigo, no tengas miedo. Y así, San Aspasia se fue acercando al tramo final de su misión, donde su testimonio alcanzaría su forma más completa. Porque los santos no solo inspiran cuando todo va bien, sino cuando el amor se vuelve total, cuando la entrega se vuelve completa, cuando el corazón ya no se guarda nada. La fe que se fortalece en lo cotidiano. Y así llegamos al momento en el que la vida de San Aspasia se vuelve un mensaje completo, como una obra terminada que Dios fue formando con paciencia, con gracia y con amor. Después de años de servicio, de oración constante y de fidelidad en lo sencillo, su historia nos deja una enseñanza que no envejece. La santidad no es solo para unos pocos, sino para todo el que decide caminar con Dios con sinceridad, incluso en medio de una vida común, con responsabilidades, preocupaciones y días que parecen repetirse. San Aspasia no fue recordado por buscar reconocimiento, ni por construir una imagen, ni por destacar con palabras grandiosas. Su grandeza fue otra: la coherencia, esa virtud silenciosa que se nota cuando una persona vive lo que cree, cuando su fe se convierte en carácter, cuando su oración se transforma en paciencia y cuando su amor se expresa en actos concretos. Aspasia entendió que el verdadero testimonio no es el que se presume, sino el que se vive con humildad, aun cuando nadie lo aplaude. En su tramo final, lo que más brilló en él fue su paz interior, no una paz superficial, sino esa paz profunda que nace cuando el corazón ya no vive dividido. Aspasia había aprendido a confiar de verdad en días buenos y en días difíciles, en momentos de claridad y en momentos de incertidumbre, y esa confianza lo hacía estable. Su presencia calmaba, sus palabras levantaban, su manera de actuar enseñaba. Muchos encontraban consuelo al acercarse a él, porque San Aspasia transmitía algo que hoy vale oro: a la seguridad de que Dios no abandona a sus hijos. También fue un ejemplo de firmeza con ternura, porque hay personas que, por miedo a equivocarse, se vuelven rígidas, y otras que, por evitar conflictos, se vuelven tibias. Aspasia caminó en equilibrio. Sabía ser claro sin lastimar, corregir sin humillar, guiar sin imponer. Y ese estilo nace de un corazón que se parece al de Cristo, fuerte para sostener, pero suave para sanar. Lo más hermoso es que su legado no quedó encerrado en un tiempo o en un lugar. San Aspasia nos dejó un camino práctico y real que podemos aplicar hoy mismo. Su vida nos enseña que hay decisiones pequeñas que construyen una vida grande: levantarte y orar aunque no tengas ganas, perdonar aunque cueste, hablar con verdad sin herir, servir aunque nadie lo note, y seguir adelante incluso cuando no entiendes todo. Y aquí viene lo más importante: San Aspasia no es solo una historia para escuchar, es una inspiración para vivir, porque quizá tú también estás pasando por días de cansancio,
por preocupaciones familiares, por presión económica, por dudas internas o por un corazón que necesita recuperar paz. Y en medio de todo eso, Dios te recuerda algo sencillo. No tienes que ser perfecto para empezar, solo tienes que volver a Él con humildad. San Aspacio nos diría con su vida: no te rindas, no te apagues, no te alejes. Dios está contigo, y esa frase, aunque no esté escrita literalmente en sus palabras, está grabada en su ejemplo. Hoy, su testimonio es una luz para los que quieren seguir a Cristo sin doblez, con perseverancia, con esperanza y con un corazón dispuesto. Y si tú escuchaste esta historia hasta aquí, no fue casualidad. Quizá Dios quiere recordarte que todavía puedes comenzar de nuevo, que todavía puedes ordenar tu interior, que todavía puedes fortalecer tu fe y tu paz, aunque el mundo esté lleno de ruido. Oración a San ACP, ASIO. Para el final del video: San Aspacio, siervo fiel de Dios, hoy me acerco a ti con humildad y confianza. Tú que aprendiste a caminar con paciencia, enséñame a no desesperarme cuando las cosas no salen como espero. Ayúdame a tener una fe firme, una fe que no dependa del ánimo del día, sino que se mantenga viva en la oración, en la esperanza y en la fidelidad. Intercede por mi familia, por mi hogar y por mis preocupaciones. Que Dios me conceda paz en el corazón, claridad en mis decisiones y fortaleza para seguir adelante con valentía. San Aspacio, acompáñame en mis luchas interiores y ayúdame a confiar en que Dios siempre guía, aunque yo no vea el camino completo. Que mi vida también sea un testimonio, no con palabras vacías, sino con acciones llenas de amor, paciencia y verdad. Amén. Llamado a la acción. Si esta historia de San Aspacio tocó tu corazón, regálame un me gusta para que más personas puedan encontrar esperanza en este mensaje. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos compartiendo vidas de santos que inspiran, fortalecen la fe y nos recuerdan que Dios nunca abandona. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios: San Aspacio, ruega por nosotros y cuéntame, ¿qué parte de esta historia te dio más paz o te motivó más